para comenzar, pedir la bendición de Dios. ¿Qué les parece? Oremos. Padre Santo, gracias, oh Dios, por tus cuidados, por tus bendiciones, por tus favores, por tu gracia que nos ha dado hoy. Gracias por el oportuno socorro y ante todo, Señor, gracias por tu palabra profética, las revelaciones divinas que nosotros, oh Dios, estamos estudiando. Y no solo eso, Señor, podemos ver las vislumbres de un Dios todopoderoso, cómo ese Dios está en control de la humanidad y cómo ese gran Dios es para nosotros nuestra esperanza. Gracias, Señor, por estos designios tuyos, por tu consejo, y gracias por la bendición de participar en la obra de los santos. Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestra obra y la agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Aquí ya estamos completos. Ya. Qué alegría, qué gozo, Pastor Contreras. Gracias. Qué bendición, hermano Sebastián, también qué gran bendición. Amén. Amén. Bueno, queremos comenzar ya mismo. Y hoy sí vamos a entrar directamente en materia. Pastor, estábamos hablando anteriormente en nuestro programa cómo un fracaso completo tenemos aquí de la sabiduría del mundo, totalmente. Vemos que el mundo no tiene respuestas. Es realmente, podría decirse, aquellos que confían en los hombres. La misma palabra de Dios lo enseña, ¿no? No confiemos en los hombres realmente. Y de hecho, aquel que confía en un hombre, qué grandes cargas trae sobre su vida. Y bueno, frustraciones y al final una gran maldición, ¿verdad? Así que, mis hermanos, vamos a comenzar y quiero decirles a ustedes, mire lo más peligroso que nos puede ocurrir a nosotros. Dice, nada es más peligroso en las cosas de Dios, estamos hablando de las cosas de Dios, que detenerse bruscamente, o sea, pararse bruscamente en la senda en que aprendemos sus modos de obrar. ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios? Muchas veces, mis hermanos, nosotros vamos en ese camino. De hecho, Dios nos ha determinado, nos ha predestinado para ser salvos, para tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos detenemos bruscamente. El mundo como que nos vislumbra. Nos detenemos y ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida ya no goza de los privilegios como antes. Nuestra vida está llena de frustraciones. Y así es como hoy caminamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, en lugar de seguir afianzarnos en Dios, nosotros, como dice aquí, paramos bruscamente y nos vamos en pos de hombres. ¿Qué peligros corremos, pastor, hermano Sebastián? Seguir a hombres. Quisiera hacer una reflexión acerca de este pensamiento y es los ejemplos bíblicos que hablan sobre el tema. Pienso en algunos ejemplos como el caso del rey Saúl. Era lo mejor que había en aquel tiempo cuando Dios selecciona a quien iba a ser el nuevo rey. A pesar de que el pedido no era del agrado de Dios, tampoco del profeta Samuel. Sin embargo, Dios les iba a dar lo mejor que él tenía. Y el texto así lo dice. No solamente su presencia física que se imponía, un hombre de cabeza arriba que superaba al resto, sino su calidad de persona. Uno mira los primeros versículos, era así. Y luego cuando el Espíritu Santo viene sobre él, y él comienza a profetizar al punto que se forma un proverbio. Saúl entre los profetas, o sea, era increíble. Y sin embargo, Dios se lo daba, Dios le daba todo. Y sin embargo, algo pasó en ese hombre en que se detuvo prácticamente su crecimiento. El hombre que al acariciar el poder, al rodearse de gente, sus consejeros que le daban ese fuego que él quería tener, más bien recibía apoyo humano y no buscaba el apoyo divino. Su crecimiento se detuvo miserablemente, una cosa muy triste. En lugar de confiar en Dios, confiaba en su propio juicio. Acordémonos de los errores que él cometía. Uno de ellos cuando el profeta Samuel le dijo, tú espera acá, pasado cierto tiempo yo llego y ofrecemos el sacrificio. Y llegado el momento, pues el profeta Samuel se demoró. Por algún motivo, ¿saben? Muchas veces ocurren estos reveses en la vida y a veces uno ora, pero si he orado para que Dios me dé su misericordia, su bendición, ¿por qué no aparece o se demora y provoca toda esta consecuencia negativa? Muchas veces Dios permite, no es que Él lo quiera, pero permite para que nos autoconozcamos, veamos quiénes somos, confiamos realmente en Él o no. Y eso pasó con Saúl.
como vio que Samuel se demoraba, él organizó el sacrificio, hizo cosas rarísimas. Aparece Samuel y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Es que como tú te demoraste, el pueblo se me desertaba. Entonces, excusas que muestran que el hombre ya se estaba separando de Dios y lógicamente Dios lo iba a soltar y finalmente el Señor escoge a otro rey, como dice el texto, según, 1 de Samuel 13:14, me escogeré un varón conforme al corazón de Dios. Ese pensamiento deberá ser solemne en nosotros, que cada cual reúne esa característica cuando Dios recorre con sus ojos los habitantes de la tierra para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Salmo 14:2. Que Él pose sus ojos en aquel que tiene corazón de Dios, que quiere ser obediente, agradarle a su Señor. Amén. Hermanos, hermano pastor, hermano Sebastián, aquí en el verso 21 quiero yo remarcar algo. Dice el verso 21 de Daniel 2:21, dice, Él cambia los tiempos y las épocas, quita rey y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Esta palabra me llama la atención. Dios muda los tiempos y quita y pone reyes para que se cumplan sus designios, sus propósitos. Yo quiero llevarlos a este momento en nuestra historia. Mis hermanos, nosotros estamos pasando momentos, por eso hay congestión de los pueblos, las naciones no tienen sosiego. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente, muchos, por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos, Dios nos ha permitido vivir en esta gran nación, la nación americana, la nación profética. Estamos aquí viviendo en una gran nación, mas sin embargo, vemos nosotros que tenemos por parte de Dios, y así yo lo puedo nombrar, un hombre puesto por parte de Dios. Imagínense ustedes, un hombre que está desafiando a las culturas, un hombre, un presidente que de una u otra manera su preocupación mayor es la gente, la inmigración y todo eso, ¿no? Díganme ustedes, aquí dice, aquí hay esperanza, Dios muda los tiempos. ¿Será que vendrán buenos tiempos? Quita y pone reyes. ¿Será que van a venir mejores reyes, mejores gobernantes, para que se cumplan los propósitos de Dios? ¿Qué nos dice la profecía y quién nos está revelando el libro de Daniel al respecto? Quizás comento esto. Hay dos percepciones. Una es la percepción humana, la del vecino, que mira los acontecimientos y dice, está o complacido o molesto. Complacido con aquellos que favorecen que el hincapié se ponga a favor de la nación americana. Molesto a aquellos otros que están siendo invadidos, perseguidos por la inmigración. Sea una manera, van a ser percepciones humanas. Lo que importa acá es la percepción divina, bíblica, profética. Cómo Dios mira las cosas, para que no andemos a contrapelo. Si la profecía dice, en Apocalipsis 13, por ejemplo, que se levantaría un poder, ahí se habla de una bestia con cuernos de cordero que habla como dragón, que haría señales para que adoren a la primera bestia que tiene la herida de espada y sobrevivió, que levanta luego una imagen para que se le adore la imagen. En fin, la profecía señala acontecimientos. Así como van las cosas, bien que podría cumplirse la profecía, a pesar de que no nos guste a nosotros la forma en cómo este Señor está manejando los destinos. En otras palabras, si miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, así fue como Jesús reprendió a Simón Pedro. Acordémonos que Simón Pedro, cuando escuchó, según Mateo 16, que Jesús planteaba todo su sufrimiento que debía atravesar para llegar al Calvario, Pedro lo llama aparte y le propone otro plan, un plan humano. Que ninguna cosa de estas te acontezca, maestro. En otras palabras, no habrá otra manera para que tú llegues al Calvario sin atravesar de esta situación que tú estás profetizando. Así ocurre hoy. Hay gente que quiere ver las cosas desde otro ángulo, diferente de lo que la profecía dice. En consecuencia, si miramos la profecía, haga lo que haga el hombre de turno, el texto acá lo dice, yo pongo reyes, quito reyes, pongo los tiempos, altero las edades para que se cumplan los designios de Dios. Si ya estaba profetizado, si Dios ya lo vio y lo pone por escrito, sabio es de nuestra parte estar atento a la profecía y ver en este texto que Dios lleva el control, aún incluso con este Señor que está pasando. Que hay quienes dicen, ¿dónde está la misericordia de Dios? Pobres inmigrantes que sufren, etc. Un argumento que se utiliza. Con Nabucodonosor ocurrió lo mismo. El hombre hacía desastres como rey persiguiendo a naciones. Y sin embargo, el texto de Jeremías le llama, pondré a Nabucodonosor mi siervo, mi siervo. Entonces, ¿es siervo de Dios o no lo es? ¿Hace lo que quiere? No. Dios está por arriba,
Él señala los destinos, puso al hombre para que castigue lo que había que castigar, aún en su propio pueblo. Es mi siervo que hace lo que yo quiero. Y Nabucodonosor, creyendo que servía a su Dios allí en Daniel 1, que lleva los tesoros a la casa de su Dios. Por lo tanto, el texto está absolutamente seguro. Dios es el dueño, el Señor pone reyes, quita reyes, pero nosotros somos los que más necesitamos estar atentos. ¿Por dónde va Dios? ¿Por dónde tengo que ir yo acompañándole? De hecho, el consejo dice, hacer bien es estar atentos. Mis hermanos, hermano Sebastián, usted traía en una línea, siguiendo la línea que terminamos en el programa anterior, usted traía una línea que me pareció interesante, es con respecto justamente a la parte de los tiempos, a la parte de los reyes, a los propósitos de Dios, y usted tenía algo que dejamos pendiente. Sí, la línea que yo dejé era cómo es que una persona llega a ser profeta. No solamente tiene que ir a la escuela, aunque es un deber de una persona que siente en su persona buscar la preparación de una escuela. Lo existe también. Mas, sin embargo, estamos comentando de que el asunto de llamar a una persona para que forme parte en el cuerpo de profeta, ese asunto le pertenece a Dios. Él lo da, como dice el Espíritu, y el Espíritu dio dones como Él quiso, y así lo reparte Dios también. Entonces, pero antes de ir ahí, quiero yo citar un poquito, porque me gustó lo que está diciendo el pastor aquí, aunque a la gente no le plazca las circunstancias de un nuevo presidente, y es que Dios está al mando de las situaciones y todo, y es el Dios el que permite. La gente es la que vota, y hasta votos sorpresivos, porque nadie esperaba, todo el mundo pensaba que el opositor iba a ganar, pero con una gran avalancha. Eso lo dicen los reportes y todo, y la gran sorpresa que debajo de la manga está el voto y cambia las cosas, ¿no? Dios sobró. Sí, de distintas maneras. Y ahí viene el acto de resentir. No. Si yo soy siervo de Dios, si yo soy siervo de Dios, yo puedo estar con personas que tienen una estadística o un currículo atrás, que es una persona noble de confiar en todo, y otro que tal vez se le dude. No hay problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es la relación de la persona y todo, prestar un servicio a donde se le requiera. Permítame llamar la atención a un pasaje bíblico que quizás lo hemos visto y no lo hemos analizado. Está en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. Vamos a ver cómo es que Dios habla. Solo es este pequeño peldaño nomás, cómo es que Dios lo invita, y dice así. 9:17. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. E imagínese usted, levanta a Dios a Faraón. Y cuando usted va allá el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios que Dios oye el gemir de un pueblo que está siendo sumamente, pero sumamente azotado. Grosero el hombre. Se le pasa la mano a los capataces y está despedazando a su gente. De hecho, nace en el corazón de Moisés un deseo de que, aunque él estaba en el otro lado, de querer asistir a su descendencia. ¿Es que a usted no le arde la sangre también? Ver que a un compañero suyo de servicio en la causa lo estén masacrando. Claro que sí, pero cuando no hay potencia, hay que siempre uno a veces someterse a lo que más pueda beneficiar a la persona que está siendo latigado. Dios levanta a los hombres también en la historia para que ejerzan el dominio y el control. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que conoce la forma adecuada para redimir al hombre. Amén. Yo he aprendido de que aquí Dios tiene un pueblo y que debido a las circunstancias de separarse de Dios y meter en el templo idolatría y darle la espalda a Dios, ahora Dios dice: yo voy a levantar a Nabucodonosor mi siervo, y ahora vas a ver y todo. Y lo hemos visto en Isaías, por ejemplo, 39, versículos 7
y creo que el versículo 8, si no mal recuerdo. Daniel recibe esta educación y se le dice en el capítulo 39 de Isaías, versos 7 y 8, le dice: y será que de vosotros, dice el pasaje, y para estar mayor seguro yo, antes que no proyecten el pasaje, mejor lo voy a yo a leer. Isaías 39. Isaías 39, versículo 7 y el 8. ¿Okay? Que dice la palabra de Dios. Isaías 39, 7, vamos llegando. Muy bien, ahí está. Ahí está. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 8. En el verso 8 decimos, Ahí está. 39, 8, y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ellos iban a ser llevados cautivos y que aún en el cautiverio, manteniendo la seguridad de la palabra de Dios, ellos podrán gozar en paz aún en medio de una circunstancia De las no muy fácil. situaciones difíciles. Sí, en manos de un rey que es sumamente severo. Pero sin embargo Dios lo llama. Jeremías siervo. 27:6, Mi siervo. mi siervo. Jeremías 43:10 lo dice: yo lo he levantado para que ponga su trono en lo que fue un día mi reino. Amén. Reino de Judá. Qué terrible, ¿no? Mis hermanos, yo puedo ver en todos estos asuntos que Dios muda tiempo, quita y pone reyes y para que Él cumpla sus designios. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Una oportunidad para Dios. Miren qué importante es esto. ¿Una oportunidad para qué? Para que Dios muestre su poder, para que Dios muestre su sabiduría, para que Dios muestre su perfecta voluntad, para que el mundo, para que la gente cumpla sus designios, cumpla su voluntad. ¿Por qué yo lo digo de esta manera? Miren, mis hermanos, si ustedes estudian la historia de aquí de Estados Unidos, antes de los 50 era una nación que gozaba de tantos prestigios, de tantos privilegios. Después de los 50, sutilmente empezaron, y usted, hermano Sebastián, lo empezó a nombrar, leyes opresivas, leyes en contra de lo que es la voluntad de Dios. Más aún todavía, aquí en Estados Unidos, un abogado, para graduarse como abogado, tenía la Biblia y tenía los mandamientos, era parte del currículum de estudios, parte de todo lo que debería de estudiar para graduarse. De hecho, en las Cortes Supremas estaban los mandamientos de Dios. Los jueces juraban sobre la Biblia. Mire, Eso, y es pasado ya. ¿qué cosa? Eso era antes de los 50, pero después de los 50, leyes así bien sutilmente se empezaron a infiltrar, empezaron a eliminar todas esas cosas que hicieron de este país la gran nación americana, quitan esos, y hoy ¿qué sucede? Hoy estamos recibiendo, mis hermanos, consecuencias, pero es una oportunidad para Dios, una oportunidad donde Dios está invitando, porque ¿qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es el designio de Dios? Que nadie perezca. Y vienen cosas, vienen realmente situaciones difíciles. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿será que van a venir tiempos promisorios? ¿Será que van a venir gobernantes que sí realmente van a tener la solución? ¿Qué dice la profecía? No. La profecía no está hablando de ello, al contrario, habla de los tiempos más tumultuosos, Apocalipsis capítulo 13, última parte, y capítulo 17 también, última parte, en que más que paz y seguridad, como dijera primera de Tesalonicenses capítulo 5, los primeros versículos, Dios no quiere que ese concepto anide en el corazón para que tengamos paz y seguridad, sino que siempre estemos como en sobresalto, preparados, atentos, como el soldado que está observando al enemigo, no dormido, atento. Y en consecuencia, mientras la profecía y el tiempo está avanzando, según el texto que estamos analizando, que Dios pone y quita reyes, debiéramos confiar en que Dios lleva el control. No solamente me refiero a este país, a todos los demás países. Hay lugares
pienso en Venezuela, donde la gente sufre muchísimo. Y ellos preguntan, ese país u otros, con sufrimiento de parte de los políticos hacia los gobernados. ¿Dónde está Dios? ¿O cuándo va a actuar Dios? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? En fin, preguntas que humanamente nos hacemos. Acordémonos que eran las preguntas que hacían los esclavos israelitas en Egipto. ¿Cuándo Dios iba a intervenir? Y el texto luego nos dice que subió el clamor a Dios y Dios oyó. Y ahí comienza a actuar buscando a Moisés, luego a Aarón. Dios tiene sus tiempos. Lo que Dios quisiera es que al leer la palabra de Dios sigamos confiando en Él. Ya falta poco tiempo en que vendrán el desenlace de profecías muy importantes dentro del pueblo de Dios. Una de las que esperamos es el derramamiento del cuarto ángel, la lluvia tardía, con el fuerte pregón. Muchas profecías están avanzando. Yo, al hablar de este tema, suelo decir que en lugar de preocuparnos por lo que hace el enemigo, recordemos que Apocalipsis trae pares. Capítulo 13 es la agenda del diablo de cabo a rabo. Capítulo 14 es la agenda de Dios de cabo a rabo. Capítulo 17 es la agenda del diablo de cabo a rabo. Capítulo 18 es la agenda de Dios de cabo a rabo. En lugar de andar preocupándonos qué hace el enemigo, la agenda del diablo, entre ellas la ley dominical, preocupémonos por la otra agenda, la de Dios, donde Dios está pidiendo a su pueblo que se consagre, que ore, que se quite las cosas feas que hay en el alma, los Babilonia que tenemos adentro del corazón. Capítulo 14, capítulo 18, para que entonces seamos soldados ya listos, preparados para que cuando el enemigo largue su escaramuza, no nos encuentre desprevenidos. Entonces, si habláramos así, si nos exhortáramos, en lugar de estar quejándonos que estamos retrasados o mirando los pecados ajenos, que los hay, no se niega eso, sino un pueblo como los soldados que se despiertan, se preparan, porque el general está a punto de dar la orden, y cuando da la orden, el recluta que no se preparó queda afuera, y es tristísimo pensar en eso. Por eso es la exhortación, al decir que Dios conoce los tiempos, Él los cambia, hace como Él quiere y pone reyes. Él es el jefe. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Todavía no tiene el pleno control de este corazón. Pues cedámoslo para que Él use a su pueblo, a sus hijos, y haga Él lo que Él quiera según sus tiempos. Amén. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 28. Leamos por favor Daniel capítulo 2, verso 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Qué lindo, ¿no? Dios revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Miren la palabra, no perdamos de vista esa palabra. En los últimos, no en sus días, dice en los últimos días. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que estamos viviendo los últimos días? Oh, sí. Ya lo es. Y dice, tu sueño y las visiones de tu cabeza son estas. Mis hermanos, aquí comienzan una cadena de circunstancias a través de las cuales Dios comienza a mostrar lo porvenir. Pero lo porvenir no es para ese momento, es para los últimos días. Eso es lo importante. Aquí hay unas ilustraciones que muestran notablemente los modos de obrar de Dios. Miren, cómo Dios ya está revelando. Yo le digo a mis hermanos, si ustedes supieran exactamente, así en detalle, qué va a pasar mañana, pasado y al fin del tiempo, ¿cuál sería su posición? ¿Qué conducta ustedes tomarían, hermano Sebastián? Si usted supiera exactamente qué va a pasar, ¿qué conducta usted tomaría? Esta pregunta se ha hecho siempre y por eso es de que dice que Mateo 24:36 explica y dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre, ¿no? Ni sus ángeles tampoco. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiende a prepararse hasta la última hora, cree él, que es de la forma correcta. Y Mari sabe que hay un capítulo ahí en el libro de los Corintios, y Romanos también, donde dice que hay personas que en última instancia caen derribados pidiendo perdón a Dios porque ellos ven que ya no les queda otra oportunidad y van a ser eliminados. Yo diría, esa condición es postrarse de rodillas frente al infierno, porque el tiempo de gracia la persona lo deja expirar. Lo ha dejado expirar cuando Dios lo ha invitado muchas y muchas veces y todo. Y cree que de la manera que el ladrón de la cruz, habiendo conocido esta persona
cree que a la manera del ladrón de la cruz, que no conocía, él puede ser salvo. Ese es un error fatal también, porque no en vano el tiempo de gracia se le da al hombre. Como ya sabemos todo, los capítulos paralelos que hablaba el pastor Gustavo, que Dios tiene sus capítulos para su pueblo y tiene también sus capítulos que usa el diablo, ¿no? En el capítulo 6 de Apocalipsis describe los eventos que agarrarán al pueblo desprevenido, no estando, diríamos, confesados sus pecados todos, y no haber buscado a un intercesor que era Cristo Jesús, el mediador de la humanidad, a tiempo, para que en su debido tiempo llegase a ser el oportuno socorro. Mas, sin embargo, describe un tiempo de pausa, de espera, de tregua, que lo da Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3. Esa es la preparación que Dios le da al hombre y se la está dando a usted y me la está dando a mí. Pero en vez pasada me había preguntado el pastor Ben cuál era la línea que yo traía de cómo usted y yo podemos llegar a ser profetas para Dios hoy en día. Y habíamos estado en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué? Porque ahí hablaba de que se le preguntó a Eliseo, ¿tú sabes que Jehová está muy pronto de retirar de la tierra al profeta? Elías. El profeta Elías, y el siervo Eliseo dijo, sí lo sé. Callar. Yo lo sé. Y si él cree que va a estar él solo, que yo no lo voy a acompañar más, se equivoca, porque donde él vaya yo lo voy a seguir. Y podemos leer los versículos que continúan. Y en ningún momento Eliseo lo abandona hasta que no lo bendice y le da la herencia que Dios le había dado a Elías. Qué bonito, ¿no? Entonces, y hay preguntas que uno se hace, ¿Eliseo era profeta? No lo era. ¿Y cómo es que lo vino a hacer? Bueno, el asunto le concierne a Dios porque Eliseo sabía que él estaba dando seguimiento a Dios por medio de la oración, pidiendo a Dios que lo usara a él también. Vayamos entonces al libro de Génesis capítulo 20, versículo 7. Génesis capítulo 20, versículo 7. Y ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que sufre, con todo lo que fuere suyo. ¿Por qué razón? Porque estaba tomando la mujer de un hombre que quizás aparentemente para él no lo era, pero para el cielo sí que era. Abraham era profeta. Si tú le tocas a la mujer, te mueres. Te mueres porque te mueres. Así lo estaba diciendo Dios ahí todo. Vayamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Vamos a ver si es que habían profetas antes que viniese una orden después. Deuteronomio, capítulo 18 y el verso 15. Quien lo haya, lo lee. Sí, amén, dice, un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. ¿Qué les parece entonces si vayamos ahora a 1 Samuel 10:10 en adelante? 1 Samuel 10:10 en adelante. ¿Cómo es este asunto de que se hace profeta en la tierra? 1 Samuel. Entonces Samuel tomó una ampolla de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo, el Señor te unge por príncipe de su heredad. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el límite de Benjamín, en Celsa, que te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por ellas y está preocupado por vosotros. Y vamos a llegar al versículo 13. ¿Llegó hasta el 13? No, apenas por el 2. No, yo dije capítulo 10, versículo 10.
10:10. Ah, bueno, 10 al 13. 10:10. Vamos bien, Y dice. hasta ahí no vamos a quedarnos. Cuando llegaron al collado, salió la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y profetizó entre ellos. Ahí está el Yo asunto. pregunto, ¿aquí ya había escuela de profetas? ¿Qué dicen ustedes? Él la va a formar, el profeta Samuel la va a formar. Ok. Sí, Sigamos entonces. Hasta el 13. Los que lo conocían vieron que profetizaba con los profetas y decía: Miren nomás. ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Ahí está el que decía el pastor Gustavo. Un hombre del pueblo respondió: ¿quién es el padre de ellos? Así empezó el proverbio: Saúl también entre los profetas. Y el 13 dice: entonces cesó de profetizar y llegó al lugar alto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De quién es el asunto de levantar profetas? Sea de escuela o no de escuela. ¿De quién es? Es de Dios. Es un designio de Dios. Es Dios el que le place la voluntad. Siempre y cuando la persona cumpla los requisitos de entregarse al estudio de la palabra de Dios y a su servicio. Y en el capítulo 7, versículos 16 y 17 del mismo libro de Samuel, capítulo 7, Primera de Samuel, ¿verdad? sí, 1 Samuel 7, el verso 16 y el 17 dice: y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volvíase después a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó el altar a Jehová. Nótese que aquí, por ejemplo, estamos mirando nosotros que Samuel tiene un rol muy importante en la causa de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puede ser posible reconocer todas estas cosas? Según San Juan 3:27 dice la palabra de Dios. Es bien interesante lo que nos dice para entender. San Juan 3:27 dice lo siguiente: respondió Juan y dijo: no puede hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. El invento de levantar profetas viene de Dios, porque Dios tiene un propósito de llevarlo a cabo. Y termino con capítulo 3 de Primera de Samuel. Y ahí nos vamos a dar cuenta que siendo Samuel el que estaba representando la escuela de los profetas, y aunque habíamos leído en Génesis 27, Deuteronomio 18:15, que aunque antes de que hubiese una escuela de profetas, siempre ha habido profetas, invento de Dios, invento de Dios. Ahora vayamos entonces, leamos por favor lo que dice el capítulo 3 de Primera de Samuel. Vamos a leer del 1 al 5. Dice lo siguiente: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostar. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 10 y 11 en adelante. Versículo 10. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien yo oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día que yo despertaré,
contra Elí todas estas cosas que he dicho sobre su casa y comenzando acabaré también. Podemos notar toda la historia, que aquí los pastores la pueden explicar mucho más, mejor, que por 3 veces Samuel había corrido a ver que Elí lo llamaba y por último Elí dijo de todo, yo no te he llamado, pero la próxima vez que te llamare esa voz, respóndele, oye, habla, que tu siervo escucha. Amén. Explíquelo cualquiera de ustedes. Podemos ver aquí, mis hermanos, que Dios quiere siempre que sean reveladas las verdades de su palabra, y dijimos al investigador ferviente. Me llama la atención, Pastor Contreras, hoy en día, miren cómo hay un gran despertar. Y mírelo de esta manera. Ahí en Joel 2:28, ahí podemos ver nosotros. Y dice Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Este tiempo, como recuerden, estamos estudiando el libro de Daniel y esta revelación es para los últimos tiempos. Pastor, ¿qué paralelismo hay con Daniel, en este caso, de la visión que él tiene, la revelación del derramamiento del Espíritu Santo para los últimos días, con lo que es el profeta Joel? Creo que hay una relación. En el caso de Daniel, bien le explica, acordémonos del texto, allí en Daniel capítulo 2, cuando habla con Nabucodonosor, y vamos a unir el pensamiento con el libro de Joel. Capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días, o postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel pues va a hablar de los eventos finales. Si bien el interés de Dios era que al revelar la estatua, el sueño en sí, y las partes que lo componían, el propósito principal de Dios era mostrar la aparición del nuevo reino, el de Dios. Y es aquella piedra que golpea fuerte contra la estatua, la destruye, la desmenuza, y esa piedra luego se hincha, se agranda, se transforma en un gran monte. Así que ese era el propósito principal de Dios, mostrar que su reino se va a establecer para los últimos días. En el caso de Joel, se está diciendo lo mismo, que si se aproximan esos días en los cuales habría esas señales tan especiales, derramamiento de lenguas que ya ha ocurrido en Pentecostés, que incluso el apóstol Pedro cuando explica, él mismo dice, para que se cumplan los días profetizados por el profeta Joel. El Joel. Pero ¿qué ocurre? En Apocalipsis también se anuncian los mismos eventos, y entonces ahí se nos queda claro que hubo un primer cumplimiento y esperamos un segundo cumplimiento. Lo que también solemos decir, el primer Pentecostés, vivido en Hechos 2, y el segundo y último Pentecostés de Apocalipsis 18. Entonces, cuando Dios derrama su gracia, su luz, todo lo que Él quiere regalar a su pueblo para que tenga la potencia para predicar en estos últimos días, tal como Daniel que le dijo a Nabucodonosor, esta visión es para los últimos días. Y si bien los hombres quedan expectantes o como espectadores mirando el desarrollo de los eventos y la piedra que luego acontece, es nuestro privilegio en este tiempo, y que es la parte más bonita, la más agradable de todo, que podemos ser no espectadores como en los tiempos de Nabucodonosor, de los magos que escuchaban, aún de Daniel que exponía. Podemos ser actores en este tiempo. Amén. Es cómo nosotros vamos a colaborar, cómo vamos a apoyar, a participar, de que se expandan el mensaje de todos los ángeles, especialmente el cuarto que estamos esperando que acontezca, para que la parte que nos toca a cada cual, quienes van a ser fuertes en la oración intercesora, van a traer palabras de ánimo, de aliento a los hermanos, los otros que llevan la palabra punzante, predican, todos tenemos una parte, pero hay una cita del Espíritu de Profecía, cuento esto, Benedicto, en la Testimonios para los Ministros, página 299, que aquellos que, a menos que se despierten, dice así, 299, a menos que se despierten y vean su responsabilidad, cuando llegue la luz del cuarto ángel, ellos intentarán frenar la obra. Es una cosa terrible pensar en que grandes líderes que hoy los apreciamos, los podemos respetar, pero llegado el momento del cumplimiento del segundo Pentecostés, si hoy no se han despertado
si no ven su responsabilidad de apoyar la causa, al contrario, más bien la traban, en esos días serán perfectas palos en la rueda, decimos, que lo traban. Y Dios, ahí la cita termina diciendo que se verá que Dios tiene el perfecto control, las riendas sobre el destino de la obra. Eso muestra entonces que hay una conexión entre lo que Daniel le cuenta a Nabucodonosor, lo que cuenta Joel, eventos finales que tienen que ocurrir, y lo que más importa es qué parte vamos a hacer nosotros. ¿Vamos a apoyar o vamos a frenar según el conocimiento que tengamos? Si nuestro conocimiento está limitado, prejuiciado, lógicamente. De ahí el consejo que Gamaliel le dijo a los del Sanedrín. Si es obra de hombres, se va a destruir. Pero si llega a ser de Dios, que ustedes no sean hallados en el bando contrario, porque eso es calamidad. Eso es problema. Nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo en las profecías de Daniel son profecías para este tiempo, para el tiempo del fin. Tienen cumplimiento en este tiempo. Y nuevamente hicimos la relación de Joel. Pero vemos algo importante acá, mis hermanos, ahí en Proverbios capítulo 1 y verso 23 dice, volveos a mi reprensión. Miren qué importante es esto. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Cuando dice, volveos a mi reprensión, aquí vemos, mis hermanos, un grupo de hombres. Hay un gran despertar de hombres hoy en día, hermano Sebastián, pastor. Hombres. Una gran cantidad de profetas. Ahora la pregunta es aquí, ¿de qué bando? Es una gran pregunta porque hoy en día vemos nosotros el profeta tal, el profeta aquí, el salmista, el obispo, pero tanta gente. Y dice acá también en Isaías 32:15, dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Miren los puntos. El desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu. Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que estamos nosotros estudiando en Daniel capítulo 2? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Aquí hay condiciones, la reprensión y hasta que se derrame. Ahora, la pregunta es, Daniel no solo tenía el favor de Dios, ¿verdad? Amén. Pero había algo más todavía en él. ¿Qué espíritu tenía Daniel? ¿No es el mismo espíritu que Dios quiere para esos hombres de los últimos días, para este tiempo? ¿Qué espíritu? Esa es la pregunta, pastor, hermano Sebastián. Cuando hay un momento en que tanto la madre de Belsasar como Belsasar conversan con Daniel, ahí el argumento se dice que él tiene un espíritu superior, diferente de los colegas allí, magos, astrólogos que lo rodeaban. ¿Qué es eso del espíritu superior? ¿Qué tenía Daniel que ganaba o despertaba ese elogio de parte del bando opuesto? Hoy lo mismo, que podamos ser tildados o catalogados, o el epíteto o comentario que se diga, ¿de qué espíritu? Mis amigos, es tan importante porque en la forma en cómo nos manifestamos, por ejemplo, frente a un estímulo negativo, y sale aquí la cosa fea de adentro, palabras violentas, duras, incomprensión, hasta ironías, cinismo, juego de palabras, etc. Cuando Jesús lo provocaban, ¿qué espíritu salía en él? Salió una cosa tan preciosa que uno queda maravillado por la forma, no solamente en los momentos de la pasión, a lo largo de su historia, cuando los fariseos lo tentaban, y él actuaba con tanta calma y sabiduría y amor. Aunque en Mateo 23 ahí dio a conocer que ya faltando poco para su muerte, dijo lo que esta gente merecía que se le dijera. Pero hoy en nuestros días necesitamos también que el corazón se muestre, que se revele, que Dios actúa por medio de hijos que muestran un dominio de qué espíritu somos. Así como Daniel mostró un espíritu superior, así nosotros tenemos que mostrarlo en nuestros días. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 30, para ir haciendo una conclusión, hermano Sebastián, y yo quiero que usted ahí quiero que me ayude. En Daniel capítulo 2, verso 30, dice, a mí me fue revelado este misterio. Miren qué importante, qué espíritu tenía Daniel. De eso estamos hablando ahorita, qué tipo de espíritu es el de Daniel y qué tipo de espíritu deben de tener hoy en día los verdaderos profetas de Dios. Dice, a mí se me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría.
qué importante, que en otros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Miren que dice, no porque en mí haya mayor sabiduría, sino para qué, sino para que entiendan los pensamientos de tu corazón. ¿Qué le estaba diciendo Daniel entonces a Nabucodonosor? ¿Sabes una cosa, rey? Es cierto, tú eres, digamos, humanamente, ante los hombres eres el grande, pero realmente no eres tan grande como realmente se dice. Hermano Sebastián, ¿qué podemos nosotros hacer una conclusión de esto? En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 2 dice, capítulo 2 y el verso 4, dice lo siguiente: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Me impresiona demasiado a mí la cautela de Daniel, que él le había explicado al rey que él no tenía el poder para revelarle. De hecho, el hecho que tú me hayas puesto el nombre de tu Dios, yo no presumo tener todos los poderes que tú has visto en mí, porque yo soy un servidor de Dios. Él relata que ningún poder personal hay en él para presumir que él pudiese ser mejor que los demás, sino que él, en calidad de siervo y sujeto al rey, él pidió audiencia con el rey y se le concedió. Hizo un trabajo que todo cristiano debe hacer, y de Dios vino la misericordia para poder darle a él la sabiduría. El versículo 31 podemos ver hasta el 35 cómo él le explica al rey por qué Daniel estaba ahí. Tu problema es el siguiente, le dice todo. Vamos a ver el versículo 31. Él le dice en el 31: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que en gran manera y cuya gloria era muy sublime, estaba a pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Cuál es el problema del rey? Que el rey había visto todo esto, que le había surgido a los pensamientos, y en realidad Daniel estaba allí sin saberlo, pero Dios lo había traído con un propósito. Número uno, de levantarlo a él como un profeta laico. Y número dos, para que llevara a gente incrédula al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel no pretende estar por encima de los demás. Él está en calidad de cautivo y sometido a las leyes de un rey que era siervo de Dios, como ya lo dije en la palabra de Dios, pero para Daniel podía decir, hombre, este siervo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo para con nosotros? ¿Ablandándonos? Bueno, así juzga Dios. Y si esta es la manera de Dios de llevar las cosas, ¿por qué hemos de juzgar nosotros a Dios? Este es el simple hecho que a veces las personas que se han gozado en la palabra de Dios, y al ver que los eventos no progresan en su vida o no llegan a tener un nivel que ellos tienen sus expectativas, o apurar las cosas, como siempre hemos oído decir de que los hombres han tratado de ayudar a Dios todo el tiempo. Nosotros no conocemos las ideas, los pensamientos de Dios, y no tenemos por qué apresurarlas. Tenemos que hacer lo que Él nos pide, ir y predicar el Evangelio tal como Amén. Él quiere que se haga. Amén. Pero no tenemos nosotros el llevar a cabo las cosas al tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Amén. Terminamos en el Salmo capítulo 25, verso 14. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. A ellos les es revelado los secretos del reino. Pastor, hermano Sebastián, hemos abundado de cómo Dios hoy en día está operando. Amén. Cómo Dios está hablando, habla de diferentes modos. Aquellos cuyos corazones están dispuestos hacia Él. Hacia ellos Dios está hablando. Y en el caso de ellos, el principio del Señor es, al que tiene, le será dado. Es el principio de Dios, al que tiene,
El que quiere desea más, se le dará más y tendrá más. Y al que no tiene, aún al que tiene, se le será quitado. Lo poquito que tiene, Lo poquito que tiene se le quitará, entre otras cosas. Entonces vemos nosotros, pastor, unas palabras finales, que el secreto de Jehová es para aquellos que le temen. Quisiera invitarles a que miremos y fijemos el texto que aparece en el Salmo 25, versículo 14, precioso texto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Notemos, Dios busca comunión, y aquellos que le temen, que lo conocen, que quieren agradar a Dios, Dios se acerca, son hijos que están buscando a Dios y Dios busca a esos hijos. La comunión íntima es con aquellos que lo conocen y le temen también. Y a esa gente les hace revelar cosas. Y aquí, amigos, al estar exponiendo, de ninguna manera hay alguna arrogancia, pero estas que se creen, que lo saben todo. No, en absoluto. Es ver los textos, la sabiduría que trae el texto. Se dijo al comienzo que no hay sabiduría humana que pueda explicar grandes fenómenos que están ocurriendo a nivel planetario. La quema del Amazonas, por dar un ejemplo. Y cosas fortuitas o inesperadas, inexplicables, dolorosas, con consecuencias dramáticas en poco tiempo. Y sin embargo, la palabra de Dios sí trae un testimonio. Dios hace conocer su secreto a los que le temen, les revela. ¿Y qué es lo que Dios revela en la palabra? El advenimiento próximo de Jesucristo. Amén. Dios está pidiendo a la gente, ábranse. Este es el llamado que Dios está haciendo. Abran sus corazones para que el Espíritu Santo pueda penetrar y hacerles revelar cómo están cada cual, para que haga reparación con Dios, haga la amistad, que se arregle con Dios. Dios entonces así puede tomar ese corazón, limpiarlo, pulirlo, purificarlo, transformarlo, para que esté idóneo para convivir siempre con el Creador. Ese es el llamado que Dios está haciendo a través de estas lecciones, con la pureza de Daniel, las lecciones del fin, y estas exhortaciones que nos estamos haciendo mutuamente. Amén. Mis hermanos, Dios ha actuado. Esa fue la lección que hoy aprendimos. El ser humano tiene dos problemas graves frente a Dios. Vimos la ignorancia y ser pecador. Dos cosas que tiene el ser humano. Por eso no basta que Dios se haya revelado a sí mismo para visitar nuestra ignorancia. Tuvo que tomar la iniciativa de actuar para salvar nuestros pecados. Manda en el cumplimiento del tiempo, manda a nuestro Señor Jesucristo para que Él venga a salvarnos. Ese sería el mensaje final de Dios para este tiempo. Mis hermanos, Amén. Ha sido una gran bendición. Gracias, hermanos, por participar. Ha sido una gran bendición y nos vemos a la próxima. Amén. Dios les bendiga, hermano. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.